Hola, bienvenidos a Mi Mente y Yo. Aquí hablo conmigo, contigo y con todo lo que a veces pesa, pero también nos transforma. Soy Gabriel y este es un rincón para sanar, sentir, crecer y recordar que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. A veces hay frases que cargan más sinceridad que drama, y una de ellas es esa que muchos temen decir, que nadie llore cuando me muera. No es un grito desesperado ni una invitación al dolor, es casi un susurro cansado, una verdad desnuda que nace cuando uno se harta de responder a lo que el mundo espera. Y es que pedir que nadie llore no es pedir indiferencia, es pedir ligereza, una despedida tranquila, sin culpa, sin esas exigencias que incluso después de vivir todavía sentimos que tenemos que cumplir. Pensar en la propia muerte no siempre es algo sombrío. A veces, curiosamente, nos regala más luz que oscuridad, porque nos obliga a mirar la vida desde otro ángulo. Cuando contemplamos la idea de no estar, aparecen preguntas que rara vez hacemos cuando corremos de un lado a otro tratando de cumplir. ¿Qué de verdad importa? ¿Qué queda de todo esto cuando ya no estemos? ¿Qué parte de nosotros tiene permiso de trascender? Vivimos en un mundo donde cumplir parece ser la consigna principal. Cumple con tus metas, cumple con tu familia, cumple con tu pareja, cumple con ese listado invisible que nunca nadie escribió, pero que todos llevamos encima como si fuera un mandato sagrado. Y en medio de esa carrera perpetua por marcar casillas, nos vamos olvidando de lo esencial: sentir, observarnos por dentro, preguntarnos si lo que hacemos realmente nace de nosotros o si estamos interpretando un papel que nunca elegimos. Esto ya lo he mencionado antes. Creo que crecer nos programó para creer que nuestra vida le pertenece a las expectativas ajenas, que debemos encajar, rendir, satisfacer, dar respuestas que los demás aprueben. Pero nadie nos enseñó a ser responsables de nuestros propios deseos, de esas cosas que nos encienden el pecho cuando las imaginamos, y tal vez ahí está una de las formas más puras de amor propio: dejar de vivir en función de no decepcionar y empezar a vivir en función de honrar lo que nos sostiene por dentro. No vivir para complacer, pero tampoco vivir para contrariar. Vivir desde la verdad, aunque a otros no les cuadre. En algún punto también aprendimos que había que demostrar que ya sanaste, que ya superaste, que ya creciste, que ya estás bien, que ya maduraste. Demostrar al mundo que vas avanzando como si la existencia fuera un examen constante. Y uno termina preguntándose, ¿demostrar para quién? Porque si mañana ya no estuviéramos aquí, nada de eso tendría real peso. El mundo seguiría su ritmo, la gente seguiría su vida, y todas esas presiones que hoy nos aplastan se desvanecerían de un instante a otro. Lo único que quedaría es la intención con la que caminamos, el esfuerzo genuino, esa paz silenciosa que tratamos de construir dentro, incluso cuando nadie la vio. Hay una diferencia enorme entre alcanzar algo e intentar alcanzarlo. Los logros son finales, son como la firma al pie de una página. Los intentos, en cambio, son movimiento, son humanidad, son prueba de vida. Y qué curioso, a veces solo intentarlo ya es una victoria. Intentar sanar, intentar amar, intentar levantarte un día más, aunque pesen las dudas. El intento, aunque nadie lo celebre, confirma que estuviste ahí, que no viviste en automático. Pensar en la muerte, aunque suene fuerte, a veces nos limpia la mirada, nos recuerda que todo lo que hoy parece urgente, más adelante dejará de tener importancia. Y entonces surge la pregunta que nos pone frente a un espejo sin filtros: ¿qué queda realmente de nosotros? No sobreviven las exigencias ajenas, ni los deberías, ni siquiera los grandes logros que permanecen intactos con el tiempo. Lo que continúa es el eco de lo que hicimos con el corazón, la huella suave de haberlo intentado, incluso cuando fallamos. La trascendencia es algo silencioso. No viene siempre de acciones enormes, muchas veces aparecen detalles que siguen su camino cuando ya no podemos empujarlos. Hay sueños que dejamos a medias, proyectos que no alcanzamos a completar, y a veces es alguien que nos quiso quien los termina por nosotros. Ese gesto tan simple y tan profundo también es una forma de permanecer, porque trascendemos en quien nos cuidó, en quien nos defendió cuando no estábamos para explicar nada, en quien pronuncia nuestro nombre sin engrandecerlo ni deformarlo. Trascender, al final, no es dejarlo todo hecho, es sembrar algo que otro pueda continuar. Y es un error muy común, casi inevitable, vivir para demostrar. Ese camino siempre termina desgastando, rompiendo, vaciando, y en cambio, vivir para sentir te devuelve lo real.
No tienes que probar nada, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Respirar, avanzar, intentar, ya es suficiente. Creo profundamente que la vida no siempre pide metas alcanzadas, muchas veces pide intención, caminar con propósito, aunque nos equivoquemos, y aceptar que incluso los desvíos tienen sentido, comprender que el valor no está en cumplirlo todo, sino en esforzarse por hacerlo. Ese esfuerzo, el sincero, el imperfecto, es lo que nos vuelve humanos. Y por eso, esa frase que abre este episodio no es un rechazo al duelo, es un agradecimiento, un gracias por lo que hice y por lo que no pude hacer, por lo que soñé incluso cuando no me dio tiempo de lograrlo, por lo que intenté desde el alma. Que nadie llore cuando me muera no significa ausencia de amor, significa aceptación, significa que estuve en paz con el intento, que viví desde lo que pude, desde lo que fui, desde lo que entregué, porque vivir no es demostrar, vivir es estar en calma con uno mismo, aunque nadie lo note, es amar sin medir, avanzar sin miedo y confiar en que cuando nos toque irnos, algún pedazo de nosotros se irá respirando en quienes tocamos. Y cuando pienso en esa idea de que una parte de nosotros sigue viva en quienes tocamos, me doy cuenta de que eso no tiene nada que ver con grandeza, ni con fama, ni con logros perfectos. Tiene que ver con presencia, con esos momentos en los que acompañaste a alguien sin darte cuenta, con esas palabras que dijiste una vez y se quedaron grabadas en el corazón de otro. A veces ni siquiera somos conscientes de cuánto impacto dejamos por accidente, casi sin proponérnoslo. Y creo que ahí está la belleza, que lo que verdaderamente permanece es lo que dimos sin pensar en ser recordados. Todos dejamos pequeñas señales en el camino, un consejo que ayudó a alguien a salir de un mal día, una risa que alivió un momento difícil, una mirada que hizo sentir a otro visto. Incluso nuestros errores, nuestra vulnerabilidad, nuestras torpezas también dejan huella, porque muestran que fuimos reales. Y ser real, aunque no siempre sea fácil, es una de las formas más profundas de acompañar a otros, incluso cuando ya no estés. Hablar de muerte desde este lugar no es caer en la tristeza, es reconocer que la vida es un préstamo y que justamente por eso hay que habitarla con intención, no para acumular medallas, sino para dejar honestidad. Lo que en verdad duele no es haber fallado, sino haber vivido para que otros aplaudieran algo que a nosotros no nos hacía sentir vivos. Y pienso también en lo mucho que nos pesa decepcionar, ese miedo constante a no dar la talla, a que alguien diga, no era lo que esperaba. Pero, ¿qué pasa si dejamos de pensar en expectativas y empezamos a pensar en esencia? ¿Qué pasa si, en lugar de vivir para que nadie se sienta defraudado, vivimos para no traicionarnos a nosotros mismos? Quizás ahí está el giro que nos falta, entender que no es egoísmo ser fiel a lo que somos, es respeto, es coherencia, es libertad. Decir que nadie llora cuando me muera no es pedir ausencia, es pedir comprensión. Es decir, no te quedes atrapado en lo que crees que debí ser. Quédate con lo que fui, quédate con mis intentos, con mis ganas, con mis silencios, incluso con mis fallas. Quédate con lo humano, no con lo perfecto. Porque al final lo perfecto nadie lo recuerda, lo humano en cambio acompaña. Y entonces cuando nos miramos desde esa verdad empezamos a entender que no se trata de mostrarnos al mundo, sino de demostrarnos a nosotros que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Que sí, nos equivocamos, que sí, a veces nos perdimos, pero también supimos volver, aunque fuera despacio. Creo que una de las cosas más liberadoras es aceptar que la vida es más camino que meta, que no vinimos a completar una lista, sino a aprender a estar presentes. A veces avanzamos rápido, otras veces avanzamos apenas un poquito, y está bien, no todos los días se puede conquistar un logro enorme, pero todos los días se puede intentar, aunque sea un milímetro. Ese milímetro también cuenta, ese milímetro también es vida. Y cuando llegue el momento de decir adiós, ese momento que todos evitamos nombrar, pero que es tan humano como nacer, quiero pensar que el peso que se queda atrás no es el de la tristeza, sino el de la gratitud. Gratitud por lo que vimos, por lo que aprendimos, por lo que intentamos. Gratitud por haber existido con nuestras luces y nuestras sombras. Porque al final vivir es eso, un intento constante, un ensayo sin guión definitivo, una colección de lecciones que hicimos con la información que teníamos en ese momento. Y nadie debería llorar por no haber sido perfecto. Nadie debería llorar por un camino que simplemente fue humano. Si alguien quiere recordarnos, que lo haga con suavidad, que lo haga con cariño, que lo haga sin convertirnos en un mito ni en un héroe, ni en una historia trágica, que lo haga de la verdad más simple,
Intentó ser feliz, intentó sanar, intentó amar, intentó cuidarse, y eso incluso cuando no se logró del todo ya es suficiente para dejar una marca. Y mientras reflexiono sobre todo esto, o reflexionamos, me doy cuenta de algo que quizás nunca decimos en voz alta. La mayoría de nosotros está simplemente tratando de entender cómo se vive. Nadie tiene un mapa claro, nadie sabe el orden correcto de las cosas. Todos improvisamos, todos tropezamos, todos fingimos seguridad mientras por dentro seguimos preguntándonos si estamos haciendo lo correcto. Y creo que en el fondo eso también nos une, esa humanidad silenciosa que compartimos sin admitirlo. A veces pensamos que para ser recordados tenemos que haber hecho algo extraordinario, algo que brille, pero la verdad es que lo que más permanece son los momentos cotidianos, esas conversaciones a medias, esos gestos que parecían pequeños, esas veces en las que alguien nos escuchó sin prisa. Nadie se queda con la perfección es fría, es distante, lo que se queda es lo humano, lo que se queda es lo que tocó algo adentro. Por eso, cuando digo que no quiero que nadie llore cuando yo no esté, lo digo desde un lugar de paz, no desde la indiferencia. Lo digo porque no quiero que nadie cargue con la idea de que me faltó vivir algo, o que me fue incompleto, o que me quedé debiendo algo. La vida de nadie está completa, porque la vida nunca termina de ordenarse, siempre hay algo pendiente, siempre hay un sueño en proceso, siempre hay una conversación que nos hubiese gustado tener, y eso no significa que fracasamos, significa que estamos vivos, que seguimos en movimiento. Quisiera que cuando llegue mi momento, quien piense en mí lo haga reconociendo mis intentos, incluso esos que no llegaron a ningún lado, que recuerden mis dudas, mis búsquedas, mis contradicciones, mis ganas de encontrar sentido, que recuerden que fui humano, que hice lo que pude, que amé como supe, que traté de ser mejor incluso cuando no tenía fuerzas. No quiero que nadie llore porque no alcancé todo lo que quería, quiero que sonrían porque lo intenté. Y creo que a veces, sin darnos cuenta, cargamos una presión enorme de ser suficientes. Pero suficientes ¿para quién? ¿Para qué estándar? La vida no es un concurso y el valor de alguien no se mide por lo que logró tachar. A veces la mayor valentía está en seguir intentando aunque el mundo no lo aplauda. En levantarte un día más aunque lleves semanas sintiendo que no avanza. En amar incluso cuando el corazón está cansado. Si pudiéramos vernos desde afuera, desde la perspectiva que deja la muerte, nos daríamos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones son ruido, que dedicamos demasiado tiempo a cumplir y muy poco a sentir, que gastamos demasiada energía a demostrar y muy poco en escucharnos, que tratamos demasiado de ser fuertes y muy poco de ser honestos. La verdad es que nadie está aquí para llenar expectativas ajenas, y aún así pasamos media vida tratando de hacerlo, porque cuando imaginas ese último día, entiendes que lo único que cuenta es la paz con uno mismo, la tranquilidad de saber que fuiste leal a lo que llevabas dentro, incluso si eso significó decepcionar a alguien. Vivir desde uno mismo es un acto de valentía y también de amor hacia quienes te rodean, porque cuando alguien vive desde su verdad, inevitablemente inspira a otros a hacer lo mismo. Y en esa búsqueda, que a veces es torpe, a veces es caótica, a veces es hermosa, vamos dejando semillas, semillas que tal vez nosotros nos veamos crecer, pero que otros retomarán sin que lo sepamos. Esa es la verdadera trascendencia, esa continuidad silenciosa que no necesita explicaciones. Por eso cuando pienso en la despedida, no imagino un funeral lleno de lágrimas, sino un recuerdo suave, como una brisa que pasa, como un gesto que se queda grabado sin hacer ruido, porque creo que la muerte no debería ser vista como un final trágico, sino como un cierre natural de un proceso que, con todas sus imperfecciones, intentamos vivir con el corazón abierto. Si alguien decide recordarme, que lo haga desde la gratitud, desde la risa de algún momento tonto, desde la palabra que compartimos y pretender que cambiará el mundo, que lo haga desde la humanidad, no desde la idealización, que lo haga sabiendo que cada uno de nosotros está aquí intentándolo, sobreviviendo las expectativas, tropezando con nuestros propios miedos, levantándonos cuando podemos. Porque la vida no se trata de conquistar un destino, sino de caminar con intención. Y si al final de ese camino lo único que podemos decir es, lo intenté con el alma, entonces ya valió la pena. Y mientras termino de hilar todas estas ideas, me doy cuenta de que pensar en la muerte no es obsesionarse con el final, sino entender mejor el presente. Es como si mirar ese último punto en el horizonte nos ayudara a acomodar lo que de verdad importa hoy.
Nos obliga a soltar la prisa, a soltar la exigencia, a soltar esa necesidad constante de impresionar a alguien. Nos recuerda que la vida es frágil, sí, pero también es suave y que no necesita ser perfecta para ser significativa. Quizás, si viviéramos con un poco más de conciencia de que todo es temporal, empezaríamos a valorar más las cosas simples. Una conversación honesta, un abrazo largo, un silencio compartido sin incomodidad. Empezaríamos a agradecer más lo cotidiano, a perdonarnos más rápido, a dejar de cargar culpas que no nos pertenece. Empezaríamos a vivir desde el corazón y no desde el deber. Cuando yo menciono que nadie llora cuando me muera, en realidad estoy diciendo viví con lo que tuve, viví con lo que pude, viví como entendí en cada etapa. Y aunque no haya llegado a todo, aunque haya cometido errores, aunque haya tenido miedos, lo intenté. Eso es lo que quiero que quede, no una versión perfecta de mí, no una historia editada, no un recuerdo que suene más grande de lo que fui. Solo quiero dejar la verdad, porque al final todos estamos tratando de encontrar esa paz interna que tantas veces confundimos con éxito. Todos queremos sentir que vamos por el camino correcto, aunque a veces tengamos que admitir que no tenemos idea de cuál es ese camino. Pero incluso en ese desorden hay belleza, incluso en el caos hay sentido, incluso en la duda hay humanidad. Y creo que al final la invitación de este episodio es esa, dejar de vivir para demostrar, dejar de vivir para cumplir una lista que no escribiste tú. Empieza a vivir desde lo que te hace sentir vivo, desde tus deseos, tus valores, tus heridas, tu historia. Empieza a vivir para honrar la parte más honesta de ti, esa parte que casi nunca mostramos porque creemos que no es suficiente, cuando en realidad es la más valiosa. Si algún día ya no estamos aquí, si algún día ya no estoy aquí, quiero que quien me recuerde lo haga sin peso, sin tristeza, sin culpas. Quiero que recuerden mi risa, mis fallas, mis intentos torpes, mis ganas de entender la vida, mis silencios incómodos y mis palabras sinceras. Quiero que me recuerden completo, con luz y sombra. Quiero que entiendan que hice lo que pude y que eso en sí mismo ya es digno. Y ojalá tú, que estás escuchando esto, también puedas darte permiso de vivir así, sin tanta carga, sin tanta demostración, sin tanto miedo. Ojalá puedas mirarte con más compasión, con más suavidad, con más cariño. Y ojalá puedas recordar que tu valor no está en lo que logras, sino en lo que intentas, en el esfuerzo silencioso, en la intención con la que caminas. Porque si mañana ya no estuviéramos, el mundo seguiría, las cosas continuarían su curso, pero quedaría algo, quedaría la manera en la que hicimos sentir a quienes estuvieron cerca, quedaría la marca invisible de nuestras intenciones, quedaría el eco de haber intentado vivir con el corazón abierto. Y esa es quizás la mejor forma de trascender. Así que, para cerrar este capítulo, solo quiero dejarte una última reflexión. Vive de manera que, si un día ya no estás, lo que quede de ti no sea dolor, sino gratitud. Que quien te recuerde no lo haga desde la ausencia, sino desde el amor. Y que tu vida, con todas sus imperfecciones, haya sido un intento honesto de ser tú mismo. Y bueno, como saben, siempre termino los capítulos con un pequeño escrito y este se llama Tírame Magnolias, para que recuerdes que fui intento, que fui latido, que fui humano, que no lo logré todo, pero lo intenté con el alma, porque al final eso es lo que somos, intentos, latidos y flores cayendo lentamente sobre lo eterno. Gracias por acompañarme en este espacio, por escucharme, por sentir conmigo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau.